Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, media hora en el canal 24 horas dedicada en exclusiva a la información económica en días que hemos tenido cifras de crecimiento, harta discusión en torno a la economía, pero antes les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo llega a su bolsillo a fin de año? Esa pregunta seguramente se han hecho muchas personas, usted también, a propósito de la enorme carga financiera que supone la llegada de la Navidad, el Año Nuevo y también las vacaciones. Pagar deudas, por ejemplo, comprar los regalos, asoman como los ítems que más presión generan por estos días. Pero, ¿cómo planificarse? Si que se puede, ponga atención. Su bolsillo, ¿cómo llega a fin de año? No me alcanza para nada. Yo creo que está complicado. Bien, más o menos bien, sí. Un poquito apretado, pero sí llegamos. Pienso que vamos a llegar a las rejustas. Así describen los chilenos el estado actual de su bolsillo de cara a las fiestas de fin de año. Es que se acerca la Navidad, el Año Nuevo, las fiestas de la empresa y las vacaciones. En definitiva, son semanas de mucho gasto. Bueno, estamos terminando un año 2026 sumamente estresado financieramente, sumamente estresado, al extremo de que la preocupación de fin de año no es los regalos, las celebraciones, sino que es precisamente pagar las cuotas. Probablemente en diciembre estamos pagando las cuotas que ocupamos en septiembre, cuando celebramos las fiestas patrias. Y claro, según una radiografía elaborada por Defensa Deudores, un 67,5% de los encuestados define al bolsillo chileno como endeudado a fin de año, mientras un 20% plantea que llega ajustado. Más atrás se encuentran los que creen que se está recuperando, resistiendo y en menor medida los optimistas. Pero ¿cuáles son los gastos que más presión generan? Sin lugar a dudas, el primer lugar es para las deudas acumuladas, luego la compra de regalos, los gastos escolares y las vacaciones. Son muy pocos los que dicen tener todo planificado para estas fechas. Lo que no alcanza, bueno, uno termina endeudándose porque es una fecha especial, hay más gastos, hay imprevistos y todas esas cosas. ¿A ti te pasa también? Sí, a todos nos pasa. Dan un aguinaldo, no todas las empresas lo dan, y ese aguinaldo lo ocupo lo que es cena navideña y cena de año nuevo. El aguinaldo se usa entonces para no tocar el sueldo finalmente. Sí, para no tocar el sueldo, y somos los dos solos, o sea, yo no salgo, ni él ni yo salimos porque no nos gustan los lugares con tanta gente, la verdad. Mientras ellos se las arreglan con el sueldo y los ahorros, otro porcentaje de chilenos recurre a las tarjetas, a los préstamos y hasta la línea de crédito para enfrentar esta contingencia financiera. Si es que ese es el camino, la recomendación es ojalá no hacerlo en muchas cuotas. Ideal si se pueden ajustar algún beneficio como el paga en 3 cuotas, precio contado sin interés, porque de esa manera efectivamente le estarán prestando plata por plata. Lo importante hoy día es tratar de tomar decisiones que sean oportunas. ¿Qué es una decisión oportuna? Saber si puedo o no puedo pagar mis deudas. Parar las salidas a comer, parar a lo mejor algún gasto, suscripciones, que hoy día la vivienda del chileno vive lleno de suscripciones. Las malas decisiones del 2025, de fin de año del 2025, vamos a pagar sus consecuencias a mediados del 2026. Ya lo sabe, consejos y recomendaciones para enfrentar fin de año para que la llegada del viejito pascuero no se transforme en una pesadilla que nos acompañe por todo el 2026. Claro, lo dicen los expertos, es por lejos el mes de diciembre el más pesado para el bolsillo, después viene marzo, después viene septiembre. Vamos a ir a la pausa en Mirada Económica y al regreso estaremos conversando con el exministro de Hacienda, Felipe Larraín. Vamos y volvemos. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas para conversar con el exministro de Hacienda, hoy director también de CLAP SUC, Felipe Larraín. Felipe, bienvenido a Canal 24 Horas, bienvenido a esta conversación sobre economía. ¿Cómo te va? Hola Andrés, buenas tardes. Muy contento, muy bien. Año terminando, un poco cansado, pero bien. Sí, bien. Recién veíamos en la nota introductoria del programa, Felipe, de cómo está llegando el bolsillo de los chilenos a fin de año, en la época que más se gasta, diciembre de los meses más pesados. ¿Cómo está llegando la economía chilena? ¿Cómo la ves tú? Esta semana tuvimos cifras de crecimiento del IMASEC, un 2.2, un promedio más o menos de 2,4 por año. ¿Cuál es el momento, de acuerdo a Felipe Larraín, cómo calibras el momento de la economía chilena? Mira, yo creo que la economía chilena claramente es una economía que está creciendo pobremente. Pobremente porque un crecimiento hay que tomar no solamente el de un año o el de un mes, sino que
un gobierno lo evaluamos por los 4 años, y en los 4 años el crecimiento está en torno al 1,8%. Y eso es malo, es un mal crecimiento para Chile, es un crecimiento pobre. Ciertamente no es un país que está estancado, pero a nivel de Producto Per Cápita estamos creciendo en torno al 1%. Y eso es muy bajo. Fíjate que solamente, Andrés, un ejercicio simple. Un país que crece al 1% anual, el per cápita, se demora 70 años en doblar el per cápita. Eso es un periodo enorme. Y esto también tiene que ver con una economía que crea menos empleos, que una economía donde hay menos oportunidades para las pymes, para las personas. Entonces, ciertamente no es una situación de crisis, ni mucho menos, pero es una situación de crecimiento pobre. Y yo creo que aquí está uno de los grandes temas en materia económica. Creo que hay otros también que podríamos tocar, pero recuperar el crecimiento económico, recuperar qué es lo que está detrás de este crecimiento: la productividad, la inversión y el empleo, que son las 3 variables claves que explican por qué algunos países crecen más que otros. Y Chile, la verdad es que, y creo que hay que ser justo, esto no es solamente un problema de este gobierno. Desde el año 2014 en adelante, esta economía crece al 2%. Y entre 1990 y 2013 crecimos al 5,3%. Entonces, aquí ha habido un frenazo de proporciones que lleva más de una década. Y recuperarlo no va a ser tarea fácil y no va a ser tarea de un año. Va a ser una tarea de más largo aliento y probablemente no es solo tarea de un gobierno, sino que va más allá. Porque hay muchas cosas que hacer para que este crecimiento pueda mejorar, pueda aumentar. Sí, Felipe, antes de entrar a analizar qué elementos nos pueden llevar, por ejemplo, como tú decías, a mejorar la productividad, a mejorar la inversión, a mejorar el empleo, ¿crees tú, un poco recojo del diagnóstico que haces en tu diagnóstico inicial, estamos claros, todo cruza con una época electoral, estamos a puertas de una segunda vuelta? Ese eslogan de que Chile se cae a pedazos, ¿a ti te hace sentido? No, a mí no me hace sentido porque, a ver, Chile no se cae a pedazos, pero es que lo que pasa es que uno no debería estar satisfecho con que el país no se caiga a pedazos. Yo siempre cuando alguien me hace una afirmación como esa, Chile se cae a pedazos, Chile no se cae a pedazos. Aquí lo que deberíamos decir es un Chile pujante, un Chile que cree oportunidades para todos los chilenos, oportunidades en el empleo, en las pymes. Ese Chile no se ve hoy día en estas cifras. Y yo entiendo que el gobierno actual debe ser una cosa compleja, ver que la economía crece tan poco, que el famoso repunte de crecimiento. No hay repunte de crecimiento, seguimos creciendo en torno al 2%. Ahora, ¿que es posible mejorarlo? Sí. Y que esto se cruza también con el fenómeno electoral. Pero yo creo que aquí lo que hay que hacer es lo más objetivo posible, mirar los números, estar basado en hechos y no en impresiones meramente o en deseos. Porque yo creo que el deseo lo podemos compartir todos, de tener un país más pujante. Pero muchas veces eso no ocurre por la mera intencionalidad o por las meras palabras. Aquí tiene que haber acción decidida en políticas públicas y en institucionalidad para que este país pueda despegar a crecer al doble de lo que estamos creciendo hoy día. Eso es algo factible, ambicioso, pero factible. Que Chile creciera al 4%. Sí. Eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Claro, pero Felipe, sí pero ¿cómo se llega a ese 4%? En el fondo, claro, tú decías, a ver, el tema de la productividad está estancada hace, no sé, 15, 20 años en nuestro país. El tema del empleo, llevamos 3 años prácticamente con un empleo sobre el 8%. Muchos creen que este es nuestro desempleo base, lamentablemente hoy día 8%. Antes era 6,5%, era mucho más bajo. ¿Cómo se llega a ese 4%? No hay balas de plata, no hay receta mágica, pero ¿cómo se llega? No, pero mira, yo quiero mencionar algunas cosas. Yo creo que este país ha sido afectado, algunas cosas del último tiempo. Cuando tú hablas de la productividad, la verdad es que hace poco más de 10 años que está o estancada o cayendo. En 7 de los últimos 10 años la productividad ha caído. La inversión ha caído en 6 de los últimos 10 años. Entonces, indudablemente que este es un escenario que no favorece el crecimiento económico. Pero déjame elaborar en tu pregunta, Andrés. A ver, ¿qué es lo que uno debería hacer? A ver, lo primero, yo creo que hay un tema que hemos hablado mucho en Chile, que es un tema que no es solo exclusivo de Chile, pero aquí como que acuñamos un término, la permisología. La permisología nos está ahogando. Los permisos generan que un proyecto de envergadura se demore 11 años en ver la luz.
Y esto ha ido creciendo en el tiempo. Me recuerdo la época en que yo fui ministro de Hacienda, yo pedí una evaluación. ¿Y cuánto se demora un proyecto de envergadura? Y me dijeron 5 años. Y entonces hoy día, eso fue por ahí por el 2012, 2013, y hoy día son 11 años. Y eso es una evaluación que ha hecho la Comisión Nacional de Productividad. No es una evaluación que hemos hecho nosotros, en CLAPES. Entonces, yo creo que ahí hay una señal de alerta. Quiero aquí decir, sí, que hay un proyecto que ocurrió durante este gobierno y que yo... ya fue aprobado, ya es ley. En CLAPES lo apoyamos. Ya es ley, el proyecto de permisos, la ley de permisos sectoriales. Ahora, eso no es suficiente, pero es un avance. Es un avance en pos de dejar atrás esta suerte de maraña de permisos a través de, por ejemplo, declaraciones juradas, a través del silencio administrativo positivo, dos cosas que son parte de esta nueva ley y que hay que estarla monitoreando, pero además se requiere voluntad política. Se requiere voluntad y se requiere un sentido de urgencia, que muchas veces se ha perdido y que tú ves, que creo que es un llamado también a los funcionarios públicos que intentan hacer un esfuerzo a que tengan ese sentido de urgencia, porque muchas veces el inversionista que está detrás, el emprendedor que está detrás del proyecto, duerme con bastante zozobra y se demora mucho y pareciera que esa urgencia no está al otro lado. Entonces, por eso digo yo que esto no es solamente materia de ley, es materia también de voluntad y también, yo diría, de oficios y regulaciones administrativas que hay que mejorar, de institucionalidad. Por ejemplo, de incorporar bien la tecnología en este proceso de los permisos. Me refiero a que un inversionista que pudiera ver, que hoy día no es plenamente posible hacerlo, en tiempo real, a través de un computador, dónde están y dónde van sus permisos en las distintas reparticiones. Creo que esto sería un elemento bien importante. Entonces, ese es un tema. Creo que también ha habido una incertidumbre enorme en estos últimos años. No digo en particular este año, este año la mayor incertidumbre vino de afuera, vino con las políticas particularmente comerciales que se hicieron en la segunda administración del presidente Trump, el famoso día de la liberación del 3 de abril. Pero esto nosotros acá lo medimos y hemos llegado a los mayores niveles de incertidumbre este año por una razón externa. Pero los otros años hemos tenido la gran incertidumbre de la Constitución de septiembre del 22. Y eso generó, cuando aumenta la incertidumbre, la inversión inmediatamente se repliega. Y yo creo que ahí hay otro tema, cómo reducir los niveles de incertidumbre, cómo tener acuerdos que son más sostenibles en el tiempo y que son, ¿Felipe? Ojalá, acuerdos un poco más, con más peso detrás. Sí, respecto justamente al tema de inversión que tú decías, uno vio por lo menos las últimas cifras de cuentas nacionales del Banco Central que hacían la comparación de inversión del tercer trimestre respecto al tercer trimestre del año pasado y la proyección es de un crecimiento de más del 10%. ¿Es suficiente? ¿Es una buena señal? Es una buena señal, pero también es una señal que uno esperaba, no digo la magnitud específica, ¿no? Pero hay que ver que, por ejemplo, la descomposición de la inversión. La inversión, eso debe ser fundamentalmente aumento en maquinarias y equipos y no tanto en construcciones. Que es más en maquinaria, efectivamente. La parte más, como diría, más pesada. Es más en maquinaria y equipos. Entonces, yo creo que sí, es una buena señal. Es algo que también viene con la expectativa de un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno que ¿Más promercado, dices tú, que eso marca un poco la tendencia? Sí, yo creo que más promercado y también en un último punto que, aunque no es estrictamente económico, Andrés, es muy importante, que es el tema de la seguridad. Y estoy hablando de la seguridad personal. Los eso afecta a la economía, a tu juicio, al final, al ritmo de la economía. Evidentemente afecta. Y fíjate que nosotros lo hemos medido. ¿Cuánto le cuesta al país? Nosotros tenemos dos metodologías, no tengo tiempo para explicarlas, pero nosotros decimos, a nosotros nos cuesta como país entre 7.000 y 9.000 millones de dólares por año la delincuencia. Esto es las distintas formas de delincuencia que incluyen el crimen organizado y nuevas formas de delito que antes no existían en este país o que existían muy poco, por ejemplo el sicariato, el rapto, el secuestro.
que hoy día existen y que son, aparte de lo que significa respecto de su costo en vidas humanas y en el bienestar de las personas, también es un tremendo impuesto al desarrollo económico de Chile. Y ese es otro tema que tenemos que abordar, el tema de la delincuencia, de cómo reducir, porque aquí la gente gasta mucho, y esto es una cosa que a veces no se sabe. El 70% del gasto que se hace en prevenir la delincuencia y del costo de esta delincuencia recae en el sector privado. Entonces, ¿qué es lo que es? En dos palabras, eso es un impuesto al desarrollo y al crecimiento económico. Felipe, ¿cómo estás viendo la discusión política? ¿Cómo estás viendo la discusión presidencial? Lo decíamos hace un par de minutos, estamos a puertas de una segunda vuelta. Se ha concentrado mucho la discusión, por ejemplo, en la propuesta de José Antonio Kast del recorte de 6.000 millones de dólares, ese apretón fiscal de ajuste. 1 año y medio, dijo Kast en una primera vuelta, ahora se ha abierto a que sea quizás en un mayor plazo, bajar impuestos corporativos del 27 al 23%. Han sido muy críticos, obviamente, desde el gobierno, desde el oficialismo, desde la candidatura de Jara. ¿Cómo ves tú esas propuestas que se han concentrado las críticas en la candidatura de Kast? Mira, a ver, aquí por transparencia, Andrés, decir que mi candidata perdió en primera vuelta. Claro, pero tú públicamente le entregaste un apoyo a José Antonio Kast. Yo he entregado mi apoyo y le entregué el apoyo públicamente a José Antonio Kast. Ahora, yo trato de ser lo más objetivo posible en esto. A mí me tocó, en los 2 periodos en que fui ministro de Hacienda, me tocó hacer un ajuste de gasto. Y los ajustes de gasto que hicimos, el 2010, el 2011 y el 2018, sumados los 3 son 1,2 puntos del PIB. Ahora, ¿qué es eso? Son del orden de 4.000 millones de dólares. Estamos hablando aquí 2 puntos del PIB. Eso es lo que a mí, en forma... eso es 1,2 puntos del PIB. No digo, en el caso de Kast son 2 puntos del PIB, más o menos. Los 4.000 millones de dólares. Claro, bueno, sí. Ahora, lo que yo vi en la reunión, en particular en la reunión en que estuvimos varias personas que apoyamos a Evelyn Matei en primera vuelta y los equipos de José Antonio Kast, es que nosotros vimos una flexibilidad para que esto fuera más gradual. Porque al final del día, yo creo que el tema central no es si se van a ajustar 6.000 o se van a ajustar 4.000. Yo creo que el tema central es que todas las candidaturas hoy día, y todas las candidaturas, incluso en primera vuelta, digo yo, aquellas que tenían más apoyo ciudadano, pensaban que era necesario hacer un ajuste fiscal. Y yo creo que el ajuste fiscal es necesario porque creo que es bastante limitado lo que podemos hacer en materia de seguir metiéndole la mano al bolsillo a los chilenos, esto es, cobrarles más impuestos. Es muy limitado. Y yo creo que el ajuste fiscal es muy importante porque esto genera espacio para 2 cosas. Para poder hacer el programa del nuevo, de quien llegue a la presidencia de la República, va a darle un espacio, porque hay que recordar que aquí no hay espacio hay que hacer reasignaciones para tener espacio para los programas, dadas las circunstancias fiscales que estamos viendo. O sea, ese espacio es necesario, pero también debe haber un espacio para mejorar nuestras finanzas públicas, que han tenido un claro deterioro en los últimos 3 años, y lo digo basado en una cifra, 3 años de incumplimiento de la meta fiscal. La meta fiscal se incumplió 2023, 2024 y evidentemente ¿Felipe? También 2025, aunque no está cerrado. Sí, porque esos números los reconozco. La semana pasada tuvimos aquí en esta mesa al ministro Nicolás Grau justamente conversando de lo que tú dices, claro, ministro, y los números son públicos. Han habido 3 años en que se ha gastado más en sencillo de lo que ha entrado, que ha habido problemas con el ajuste, con el tema de calcular los ingresos, pero dice el ministro, y aquí te pido tu opinión, dice, este es el gobierno en que la deuda pública ha crecido en menor porcentaje como porcentaje del PIB. En el sentido, dice, la deuda pública del gobierno del presidente Boric es, por lo menos de los últimos 3, 4 gobiernos, no recuerdo bien en la fecha que pone, pero es en el que ha crecido de menor porcentaje la deuda pública respecto al PIB. Claro, pero es que lo que pasa es que, a mi juicio, la comparación es un poquito curiosa, porque primero lo importante es la deuda neta y no la deuda bruta. Probablemente lo que el ministro se está aludiendo es la deuda bruta. Pero lo que pasa es que, esto va a ponerlo en términos simples, si tú no te endeudas, pero gastas el fondo de ahorros que tienes, tú igual estás reduciendo tu posición, estás deteriorando tu posición neta, ¿no es cierto? Es decir, no solo nos debemos fijar en la deuda, sino, por ejemplo, en el uso del FES. Del FES no... ¿Cómo te has gastado de los ahorros, dices tú? De educacional, sino del Fondo de Estabilización Económico-Social. Y fíjate tú que aquí ha habido
un deterioro muy importante en este fondo. Este fondo hoy día tiene poco más de 1 punto del PIB. Esto tiene como 3.800 millones de dólares. Esa es la última cifra que tenemos. Y eso es insuficiente para enfrentar cualquier crisis externa. El Fondo Monetario dice que un país debería tener entre 6 y 7 puntos del PIB en su fondo de estabilización Chile lo tuvo para hace como enfrentar un 15 shock años, ¿no? externo. Hoy día, que Chile lo tuvo y lo usó, sino que realmente lo tuvo. Lo usó, recordemos, el año 2009, a nosotros nos tocó llegar al gobierno en 2010, y el 2009 se utilizaron 9.000 millones de dólares del FES para hacer frente a lo que se llamó la gran recesión. Ahora, 9.000 millones de dólares de esa época no están ni nominalmente hoy día. O sea, yo lo digo responsablemente, Andrés, Chile no tiene hoy día los recursos necesarios en su fondo de estabilización para hacer frente a un shock externo de envergadura, no a una cosa menor. Y claro, y en ese escenario no es que no existan opciones, se puede salir a endeudarse, pero nosotros por algo hemos constituido un Fondo de Estabilización Económico-Social. Y ese FES es importante meterlo también en esta ecuación. No es llegar y mirar la deuda pública. Entonces me parece que aquí lo relevante es que los gobiernos se comprometan en un camino para llegar al equilibrio fiscal, estructural, y para estabilizar y ojalá que pueda reducirse en el tiempo la deuda pública respecto del PIB. Porque lo que claramente no es sostenible es que Chile siga con la misma tendencia de incrementos de deuda pública que ha tenido. Felipe, en ese sentido, En los años recientes. Sí, ¿cómo puede ayudar, cómo puede aliviar el precio del cobre? Lo hemos visto durante esta semana, precios récord, las predicciones de Cochilco para el promedio de este año, el próximo año son cifras nunca antes vistas, y la predicción parece que esto va a traer buenas noticias un buen rato. ¿Cuánto puede ayudar el cobre? ¿Es tan incidente o es menos que lo que era, no sé, hace 15, 20 años? No, el cobre sin duda que es, por algo todavía tenemos en la regla fiscal la forma como calculamos nosotros los ingresos estructurales del país es a través de un precio del cobre a mediano plazo. Es la principal variable. Es precio del cobre y crecimiento económico. Esas son las dos variables importantes. Pero no solo el precio de corto plazo o el precio de mercado, sino el precio sostenible en el tiempo. Indudablemente que va a ayudar, pero lo que ha pasado desde hace un tiempo es que el volumen de producción de cobre se ha estancado o incluso ha caído. ¿Por qué? Por agotamiento de los minerales, lo que exige nuevas inversiones. Las inversiones no se hacen todas en los tiempos que son necesarios y por tanto nosotros sí vamos a aprovechar esto si es que se mantienen estos precios del cobre, y esto es positivo, pero para aprovecharlo aún más deberíamos tener una producción creciente, cosa que a nivel país no ocurrió. Felipe, por último, ¿cómo estás viendo el momento del empleo? Tuvimos cifras hace una semana, claro, se ha ido recuperando, en algún momento tuvimos una generación de empleo en 12 meses de ocupados de 141 plazas, un momento muy complejo incluso con las mujeres en 2 dígitos de empleo. Ahora vemos que la situación ha mejorado, no es la óptima, pero ha mejorado. 137.000 empleos generados el último año, sobre todo en mujeres, sobre todo empleos formales. ¿Cómo estás viendo el momento del empleo en nuestro país? Mira, el momento del empleo sigue siendo un momento complejo porque por más que las cifras mejoren en el último trimestre móvil, mejoren algo en el margen, como tú bien decías, estamos con cifras hace rato superiores al 8%. 3 años. Creo que si hacemos la cuenta, llevamos 36 meses de cifras de desempleo superiores al 8% a nivel nacional. Entonces, también ahí hay un problema, no nos podemos acostumbrar a estas cifras de desempleo. Y esto tiene que ver con 2 hechos, para hacerlo así en términos simples. El primero es que la economía crece poco. Una economía que crece poco crea pocos empleos. Pero el segundo es que han habido diversas políticas que pueden tener su razón de ser, pero que su razón de ser y sus beneficios por otro lado, pero que han aumentado los costos laborales en forma significativa. Aumento de salario mínimo en 25%, reducción de jornada laboral de 45 a 40 horas, aunque esto sea gradual. Y en tercer lugar, la reforma previsional, que también tiene sus beneficios, sin duda, pero que también significa un incremento de los costos laborales. En un escenario en que un país crece poco y los costos laborales aumentan, es muy difícil que el empleo se expanda en forma robusta, en forma dinámica. Y eso mismo es lo que apuntó el Banco Central en un informe escrito que se discutió bastante y que no le cayó bien al gobierno y que lo criticó
Cosa que a mí, dicho sea de paso, me parece desafortunado la crítica que hizo el gobierno al informe del Banco Central, porque el Banco Central no está aquí para caerle bien al gobierno de turno. El Banco Central es una institución autónoma, es una de las instituciones más prestigiosas y más importantes económicas que tenemos en nuestro país y hay que cuidarla. Sí, porque hay la molestia, solamente para ir cerrando, desde el gobierno y de algunas autoridades, era que el Banco Central en esta coyuntura nunca se haya metido en el tema del empleo en este sentido. Y ahí hubo una molestia o con el Banco Central, más allá de los números, que claro, cada uno puede tener su número. Sí, pero la verdad que a mí me parece plenamente legítimo. Sí. El Banco Central tiene que mirar inflación. Detrás de la inflación están, como lo han dicho otros informes del Banco Central, no el último, los aumentos de costos laborales. Y también un aumento de costos laborales, eso tiene una incidencia en el empleo. Por lo tanto, en esa mirada más profunda, tal vez más larga que hace el Banco Central de la Economía, no se va a fijar solamente en la inflación del mes o solo en la inflación, va a mirar una serie de otras variables también. Me parece muy legítimo que lo haga. Felipe Larraín, exministro de Hacienda, hoy director de Clape Suceta, agradecemos este espacio. Está casi media hora de conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Andrés. Un gusto conversar contigo. Y de esta forma vamos cerrando este episodio, este capítulo de Mirada Económica. Nos vemos la próxima semana con otra entrevista, con otra conversación, siempre en torno a la economía. Chao, chao. Mirada Económica.